y después empezó a grabar, Ya. pues a hacer No, eso eso como una es- punta seca. Claro, más o además menos. eso es generar Sí. conciencia sobre los medios de claro. una manera distinta. Armando, ¿cómo te va con este juego? Regular. No Y lo bueno, entonces practico hablemos mucho, de- escasamente sé ¿Cómo se mueven? Y que hablemos de colores entonces, ¿cuál te llama más la atención? No, está bien este. Ese, entonces selecciona una pieza, el caballo blanco. Bueno, yo voy a tomar la torre blanca. También vamos a estar en la ciudad hablando de ciudad. La torre negra, perdón. Gracias. Bienvenido a En Tablas, Armando. Hay un hecho que yo creo que transformó la vida tuya, pero creo que también ha transformado la vida de muchos artistas de tu generación. Y me refiero específicamente a las bienales de Coltejer. Muy concretamente a una visita que hiciste con tu madre en el año de 1972 al edificio Coltejer a ver la tercera de las bienales. Sí, la de 1972. Es algo muy particular. Siempre que me toca hablar alrededor de como mis experiencias en el arte o cómo fui cayendo directamente en el arte, mi familia es muy importante porque frente a una carrera, en una época de esas donde todo era privilegiado, el derecho, la medicina, la odontología, más aún cuando yo pasé derecho a la Universidad de Antioquia en examen de admisión que podía escoger cualquier carrera, escogí Pero tú precisamente la de te artes. presentaste a la Universidad de Antioquia entonces a Derecho. No, yo pasé derecho, del bachillerato directamente a la universidad, sin presentar Porque tú examen de admisión. habías estudiado en el Liceo en el Antioqueño. Liceo Antioqueño, que era de alguna manera el liceo de la Universidad de Y Antioquia. me dieron el premio Fidel Cano, que consiste en que un estudiante que no haya repetido una sola materia, no haya perdido una sola materia durante el bachillerato, tenía paso directo a la Universidad de Antioquia, a cualquier carrera. Ok, pero entonces llega ese momento del 72 y hay una visita, tu mamá te invita, Y no sé por qué, de una manera tan especial, mi mamá en eso me invita ¿verdad? a ver en el año 72 la Bienal de Coltejer. Ella ya se había dado cuenta de que mis gustos se orientaban por el arte desde hace mucho tiempo, porque también ellos me apoyaron para hacer un curso de dibujo por correspondencia. A uno le mandaban los cartones y uno seguía las instrucciones, las devolvía por correo, se demoraba meses. ¿Verdad? Y dónde a era uno- la central de esa? En Estados Unidos, pero no recuerdo exactamente cuál ciudad. Era una Hemphill School o una Continental School. Le llegaban a uno los cartones ya con las observaciones en rojo, con líneas muy hábiles. Entonces mi mamá ya se había dado cuenta de esa orientación que yo tenía por el arte y me invitó a la Bienal de Coltejer, que para mí fue definitivo. Fue un laboratorio absolutamente Bueno, y especial y eso se lo agradezco mucho. ese momento para el país es determinante, la década del 70. Y digo determinante porque hay como un relevo generacional, hay un cambio de personas y de personalidades y sobre todo de formas de ver las artes. Vos sos de una camada que también tuvo clases con el maestro Jorge Cárdenas, que quizá también es como uno de esos grandes investigadores de las formas del arte a nivel universal, toda vez que uno ve su paleta y pasó por distintos artistas, pero se llega como a este tipo de trabajos, que es uno de los trabajos que a mí más me interesan de tu producción, que son estos dibujos pictóricos de gran formato, hiperrealistas, que hablaban sobre estos cuerpos que se movían por la ciudad, que transitaban entre ciudades, que son esos camiones, son las carpas, ¿no? ¿Cómo empiezas a tener ese sello propio, esa idea de hacer un arte que se fijara en la ciudad y en los cuerpos de la ciudad? Hay una cosa muy especial, sobre todo en esta época, que yo recibí una formación muy académica, porque en el Liceo Antioqueño, extracurricularmente, yo me matriculaba en cursos de dibujo con el maestro Jorge Cárdenas. Eso se lo agradezco mucho. Cuando entré a la universidad,
era con una camada de profesores bastante fundados en la institución, pues en lo académico. El dibujo clásico, toda la visión de toda esta información, el maestro Francisco Arrubla, Francisco Morales, tantos otros que iban por esa línea, pero también sucedió algo muy interesante, que empezó una ruptura, empezaron a entrar docentes con una condición mucho más, digamos, como contemporánea del arte. Ok, Sí. estamos hablando ¿en qué año entraste a la...? Yo entré en el año 75 a la Universidad de Antioquia, entonces estaban como dos tipos de escuelas, la una muy clásica y la otra ruptura, Claro. que era de alguna manera la generación urbana. Entonces ahí estaba el profesor Aníbal Vallejo, estaba el maestro Álvaro Marín, empezaron también a llegar profesores de Bogotá, como el maestro Néstor Carlos Martínez, bueno, muchos otros, pero entonces eran las dos. A mí me tocó vivir las dos modalidades, la clásica y digamos para la época, la contemporánea. Sí. Yo soy formado de una manera muy especial en pintura y grabado. Considero que soy un pintor y un grabador. Yeah. Pero con el tiempo, por esa visión sorprendente, que surgió de una anécdota que vale la pena contar. Álvaro Marín fue uno de mis profesores bastante importante. El pintor aquí, antioqueño Álvaro Marín. con quien todavía tengo una relación muy directa. Y para mí fue sorprendente visitar su taller, y yo con una visión clásica, que era el caballete y la pintura sobre el caballete, encuentro a Álvaro trabajando en su taller sobre el piso. Ya. Y eso para mí, ¿cómo así? Una revelación. Pues el bastidor sobre el piso, ¿cierto? Porque él trabajaba con pigmentos diluidos y entonces, claro, el pigmento necesitaba reposar. Pero eso para mí fue algo muy, muy significativo, porque tenía la concepción de que era sobre caballete. Claro. Eso para mí era como una ruptura, como casi que un sacrilegio. Claro. Como Pero ese cambio que había señalado. Fue bien recibido. Terminé la carrera en el año 1985, perdón, 1981. Ya. Y en 1981 fui invitado por el Instituto de Integración Cultural a hacer mi primera exposición individual en octubre. Yo me gradué en abril de 1981 y la exposición individual fue en octubre del mismo año. Sí. Perdón, Armando, ese fue un año muy especial también para el país en términos de arte y de como otro revolcón que fue la Bienal. Porque coincidía con la cuarta Con la Bienal cuarta de Arte Bienal de Medellín, y con que no el era coloquio. consecutiva, que no fue consecutiva, Claro. y con el coloquio. De arte no objetual y arte urbano. Arte urbano y arte no objetual, sí. Que fue un espacio al cual asistía a todas las conferencias, a todos los simposios. Y eso fue, pues, ver a Pierre Restany, Armando Silva, que apenas estaba pues como en sus inicios como conferencista, Marta Minujín, tantos artistas que vinieron. Aquí estuvo... No, pero bueno, estuvo se Ana me escapa, Mendieta, sí, estuvo... Ana Mendieta y su compañero escultor. Hay muchas cosas ahí, Armando. Vamos a ir a unos mensajes un momento y volvemos con un video de una de tus últimas exposiciones. Pero quedamos en deuda con carga ancha y larga. Desde ahí vamos a ir empatando. Bueno. Armando, estas obras que estamos viendo corresponden a la serie Flora Urbana, que está dentro de una exposición mayor. Es una exposición que es, bueno, tu última exposición individual y que lleva por nombre Urbana Sensación. Sí. Cuéntanos un poco cómo se retoman esos trabajos anteriores, cómo concursan para llegar a lo que estamos viendo aquí. Yo creo que para responder esa pregunta habría que volver un poquito a la que dejamos como en punta respecto de carga ancha y larga. Carga ancha y larga fue mi primera exposición donde sucedieron unas cosas muy importantes para mí como metodología de trabajo. Y es que para esa exposición yo me convertí como en un cazador. En mi trayecto de Copacabana a Medellín, mis viajes pues, diarios, cotidianos, yo tenía una moto. Entonces empezaba
me empezaron a seducirme las formas de las carpas, cómo cubrían la carga los camiones y cómo también esos camiones tenían animales y sí, tenían una serie de fauna muy particular. Eso empezó a llamarme la atención, entonces yo las perseguía hasta que parqueaban en una bomba, en una gasolinera, yo tomaba la foto y pues pedía permiso, tomaba la foto y empezaba a trabajar. Ese fue un trabajo que fue en principio muy realista, porque lo vemos ahí, el dibujo clásico, el dibujo tradicional, con una agudeza pues como en el objeto mismo, en el elemento mismo. Después cuando llego al centro de Medellín descubro esa misma iconografía que yo veía en las cargas, en las carpas de los camiones, en las tractomulas, en los puestos de venta ambulante. Porque llegaba temprano y los veía cubiertos como esa misma carga. Pero esperaba muchas veces a que los abrieran. No madrugan tanto los informales, se levantan un poco tarde. Entonces descubro que hay una imaginería muy particular, una iconografía muy particular con la que decoran también los puestos de venta ambulante. Entonces empiezo a cifrar mi mirada ahí. Y es ahí donde rompo con este tipo de trabajo muy realista y empiezo casi que a volverme como un niño, recordando un poco esa frase de Picasso, que toda la vida me la he pasado tratando de pintar como un niño. Ya, bueno, pero entonces ahí están estos elementos que son estas gallinas gigantes. Estas gallinas están encerradas en un corral, en un azul camacuna, en un azul infantil. Esa camacuna o ese corral está coronado por unas naranjas que son un engaño al ojo porque parece que estuvieran ahí frescas. ¿Cómo ya se da todo este trabajo ahí, Armando? Bueno, empalmo con otra exposición individual que apareció en 1986 que se llama Iconografía de la Ciudad. Iconografía de la Ciudad recoge todos los elementos que aún hoy en día sigo trabajando. Entonces aparece el zócalo, aparece el límite radical vertical, aparecen los sistemas de defensa, como los sistemas que el hombre utiliza como para protegerse, autoencerrarse. Aparecen los avisos publicitarios, pero concentrados muy en el comercio informal. Entonces aparecen también esta situación que es muy popular, la cerámica popular, un almacén que estaba por los lados de la estación, pero cuando empezó el metro a funcionar, por la estación Alpujarra, donde exhibían Armando, la mercancía. Te voy a contar una anécdota. Yo te conocí. Yo iba a cine, al Colombo Americano, y siempre en el ingreso de la sala del tercer piso del Colombo Americano de Medellín estaba este tigre. A mí me llamaba mucho la atención, me llamaba poderosamente la atención porque era una imagen ciertamente reconocible para mí, que me interesaba el arte, porque yo la asociaba con el arte pop, pero también tenía mucho como de ese arte popular de acá, que después entendí que se llamaba kitsch. Y después fuiste mi profesor en pintura en la Universidad de Antioquia. Esta serie también es muy grande. Claro, esto hace parte de Iconografía de la Ciudad. Precisamente esta recoge los zócalos y las imágenes propias de la decoración de los buses en aquella época, que tenía muchos felinos, como la pantera de Winnie Royal. Esta imagen particularmente la ubicaban muy en la parte trasera de los buses. Y la complementaban con un texto que dice salida de emergencia. Si observamos agudamente sobre el borde superior del felino, dice salida de emergencia. Hay un texto que dice salida de emergencia. Y como también aparecen paralelo a la fauna, que en vez de la fauna cualquiera, es la fauna que yo veo en los camiones, en los zócalos de las ciudades, en los buses y tractomulas. Esa es la fauna. Aparecen las plantas. Entonces, este zócalo es de unas plantas que se llaman los crotos, que me llama mucho la atención. Entonces, empecé a vincularlas como a mi trabajo. La planta tropical, que también eso tiene que ver mucho con el color, ¿no? Claro. Tu trabajo, yo creo que los artistas de tu generación que rompieron con esa idea clásica del arte, les tocó muy complejo, les tocó enfrentar también una situación, y es que el mercado local del arte y básicamente el mercado en general del arte en Colombia ha sido muy irregular, pero haber dejado atrás ese asunto icónico, representacional de los campos, de la vida agraria y ese tipo de cosas para llegar a la ciudad. Hay una teoría que dice que muchos de ustedes les tocó refugiarse en el interior de la academia
como una de las estructuras o de paso para tener espacio de la investigación y sobre todo para tener mayor libertad, porque la gente que se quedó de alguna manera por fuera de la academia se vio sometida a los gustos de la gente. En el caso tuyo, vos entras muy tempranamente a la Universidad de Antioquia a ser docente y tenés un proceso que va a empezar a triangular. Yo diría que entre la producción de arte, entre la investigación y entre la docencia, que también es una forma de investigación. Vamos a ir a unos mensajes y ahorita cuando regresemos vamos a hablar de esos capítulos, de la investigación y de la docencia en tu trabajo, que son bastante importantes. Armando, estábamos hace un momento hablando sobre este triángulo de arte, docencia e investigación. Esos tres universos en los que te has movido, y me decías fuera de cámara que de pronto no fue que te refugiaste en la academia, sino que fue una elección personal, ¿o cómo se dio? Mi vida estaba atravesada por situaciones muy especiales, muy particulares, que a veces, sin pretender caer en ello, por invitación caigo. Y acepto todas esas invitaciones, no soy como muy abierto. Sí. Fui invitado en 1989 a ser profesor de cátedra, sí. Una cosa que nunca me imaginé, pero que era un orgullo ser docente de la facultad. Y lo acepté y posteriormente me presenté a la convocatoria de medio tiempo de planta, gané la convocatoria medio tiempo y empecé a trabajar en la docencia. Una cosa que, si bien ya tenía una experiencia como en otra área, unos 11 años de experiencia docente en la natación, entonces eso siempre me daba como cierta seguridad al enfrentarme con el público. Con el público. Yo tengo aquí un texto que quiero leerte y dice así: el ingrediente fundamental en el arte es la experiencia y en ella la capacidad de romper esquemas, de ir más allá de lo establecido como norma, advertir otras directrices y trascender en el tiempo. Este texto lo escribiste en un artículo investigativo sobre una exposición que se volvió muy importante en el esquema del arte en la ciudad de Medellín, y fue La Cenicienta vive en un hueco. Exactamente. Entonces, en esa experiencia académica que fue bastante interesante, me tocó de alguna manera enfrentar algunos procesos académicos y entre ellos las exposiciones de grado. Y hubo una época, una camada de artistas bien inquietos, bien interesantes, y nosotros en esa época estimulábamos a los estudiantes para que fueran ellos quienes decidieran dónde iban a hacer la exposición. Y este grupo de estudiantes planteó como inquietud la Casa de Calibío, que la Casa de Calibío acaba de pasar por una experiencia de reforma del Palacio de la Cultura y sabíamos que la iban a derrumbar para abrir el espacio al fue el año 2000, ¿no? Abrir el espacio a las esculturas, al Parque de Esculturas de Botero. De Botero. Hicimos la solicitud y nos la aprobaron, y entonces hubo un espacio que se tomaron los estudiantes con todas las de la ley. Ahí vemos algunas de las propuestas. Sí. Este es el maestro Freddy Alzate. Donde se aprovecharon las circunstancias espaciales para que los estudiantes, algunos de ellos, aprovecharan el espacio que les brindaba, y en las mismas circunstancias, por ejemplo, Freddy Alzate pintó parejo con las manchas. Estás diciendo que hubo una camada muy especial, esa camada, pues la recuerdo porque yo estaba ahí en ese tiempo, y yo también recuerdo que hubo como un cambio de mentalidad o de chip en la ciudad de Medellín, si se quiere, hasta los 90, todo sucedía más en función de la producción de arte que hacía la Universidad Nacional, pero a partir de esto se empezaron a cambiar como los roles y ya no se identificaba muy bien quién era de dónde o cómo eran las escuelas. Hay una cosa que va paralela con el entorno y también con mi producción plástica. Yo ahora mencioné que mi formación había sido en el campo de la pintura y el grabado, pero debo agregar que la pintura y el grabado fueron descendiendo del espacio tradicional de la pared a meterse con el piso y luego con el espacio. Entonces la pintura se me volvió escultura, claro. Se me volvió grabado, pero espacial, más espacial. Y eso coincidió realmente con la década de los 90, un entorno donde para todos los artistas, sobre todo la generación joven, empezaron a trabajar alrededor de la instalación, a interrogar el espacio, que es lo fundamental. Bueno, llegamos ahí sin proponérmelo
y tengo tengo estas dos publicaciones acá. La instalación en el arte antioqueño 1975-2010, que es un trabajo que realizas con la maestra Alba Cecilia Gutiérrez, con Luz Analia Aguirre y Solastri Giraldo. Y de aquí se pasa esto fue una invitación que se hizo desde el Museo de Arte Moderno de Medellín, y en el 2013 al 2014 se hace esta bella exposición que habla un poco de eso, del arte, de la instalación, desde los ambientes o desde las intervenciones ambientales de los 70 a llegar los 80 y 90, a antecedentes. llegar a esto. Esto habla un poco de esa otra parte de la arista que es tu inquietud como investigador. Esa experiencia como docente me fue llevando directamente a preocuparme por asuntos curatoriales, en montaje de exposiciones y la escritura de algunas reseñas artísticas. Y fui invitado a ser parte del grupo de investigación en teoría e historia del arte, donde esta investigación fue bien interesante, que se desarrolló ya con las personas que ya mencionaste, pero hasta aquí llegó la investigación. Pero como a mí me interesaba ese ámbito de la curaduría, yo decía que ese proyecto para mí, pues personalmente, estaba incompleto si no se lograba hacer ese espacio. Entonces, aquí tenemos una de las imágenes, ¿no? En relación, esa es la de John Mario Ortiz, en relación directa con el Museo de Arte Moderno, presentamos el proyecto que fue aprobado. Es un reto bastante interesante para un curador porque implicaba rehacer obras que ya habían desaparecido por condición natural de las instalaciones. El tema de la producción fue bien importante. Muy importante la producción. ¿Qué fue lo que más te emocionó de esa exposición? Yo tengo varias anécdotas, pero vos cuando fuiste construyendo este diálogo con el grupo, pues ya teníamos artistas ubicados como resultado pues, de la investigación, teníamos los contactos, lo que faltaba era empezar a establecer con ellos una relación más directa en el sentido de hacer una selección muy precisa porque no podían estar todos. Sí. Conversar con ellos alrededor de qué obra les interesaba, porque teníamos un plan A, B y C. Si esta obra no, porque pues condiciones complejas de volverlas a realizar y consecución de materiales era bastante difícil. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que esta coincidencia de tener estas dos piezas de Carlos Uribe, que fue La Torre y La Montaña. La Maíz Montaña. Maíz Montaña, esto fue una cosa que emocionó todo el grupo, ¿no? Sí, porque era haber pensar, visto esta instalación pictórica de Jean Gabriel Teneot. Se trataba de pensar unas obras que fueron realizadas en el pasado en unos espacios muy distintos y ahora tenían que competir con la estructura del Museo de Arte Moderno. Claro. Entonces muchas de esas obras se dimensionaron y se pusieron a tono con la arquitectura del Museo de Arte Moderno. Armando, estamos terminando este programa. Ya me queda muy claro por qué seleccionaste este caballo. Y bueno, ya yo creo que también te quedó claro por qué esta torre, estamos entre lo natural y lo artificial, la ciudad y el campo, cómo se teje ese imaginario tan bello, pero quería terminar con esa imagen que estaba allí para agradecer el trabajo que has hecho durante todo este tiempo. Aquí dice, aquí estamos armando. Esta fue una exposición en homenaje que hicieron los estudiantes del área de escultura, liderados por la profesora María Teresa Cano. Y eso fue como algo muy especial. Yo quiero pues, realmente darte las gracias, Armando. ¿Cuántas veces te has ganado el premio a mejor docente en la universidad? No, la excelencia docente en el año 2008, sí, pero como resultado de haber obtenido también la excelencia docente al interior de la facultad, pues, con mayor número. Muchas gracias por haber estado aquí. Oscar, muchas gracias por la invitación.